Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con la mesa taller de intervencionismo coronario complejo. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a moderar la mesa la doctora Rumi del Hospital General de Valencia y yo del Hospital General de Castellón, que soy David Tejada. Y tenemos 3 ponentes de alto nivel y seguro que va a ser muy interesante. No duden en seguir comiendo. Es una sesión lunch back, así que nada, que aproveche. Va a haber un pequeño cambio en el orden de las ponencias y va a comenzar el doctor Amat del Hospital Clínico de Valladolid, que nos hablará de la asistencia hemodinámica durante el intervencionismo coronario. Bueno, muchísimas gracias a la Sociedad Valenciana y en concreto a los moderadores por esta invitación a estar hoy aquí. Estoy encantado de estar en Valencia y gracias a todos los valientes que resistís a la hora de la comida aquí durante las sesiones. Espero que os resulte amena la presentación. Y lo que vamos a hablar, pues hace muy poquitos años, cuando yo empezaba la residencia, era una cosa como muy futurista y hoy en día es algo que lo tenemos todos los días en nuestras salas, que son las asistencias hemodinámicas durante el intervencionismo percutáneo. No tengo conflictos de intereses, porque siempre que hay cacharros esto hay que decirlo. Entonces, bueno, de lo que os voy a hablar un poquito es de los principales dispositivos de asistencia circulatoria mecánica percutáneos que disponemos hoy en día y de nuestra experiencia con ellos y nuestras conclusiones, porque esto, como todavía no tiene tantas evidencias como nos gustaría, siempre entra un poco en el terreno de la opinión. Entonces, las conclusiones que nuestra experiencia hemos ido sacando. El año pasado publicamos esta pequeña revisión en Revista Española que habla precisamente de este tema, que es de los dispositivos de asistencia que se pueden implantar de forma percutánea. Algunos también se pueden implantar de forma quirúrgica, pero aquí nos centrábamos un poco en ese aspecto, ¿no? Y hablábamos pues del clásico, el balón de contrapulsación intraórtico, del sistema Impella, del PHP, del Tandem Heart y de la ECMO, que como sabéis estas dos últimas pues son muy frecuentemente implantadas de forma quirúrgica, sobre todo el Tandem Heart. Pero en principio todas se pueden implantar de forma percutánea, desde los 7-8 French que tiene los introductores para el balón hasta unos calibres ya mucho más amplios, hasta 18 French, 19 French, que podemos tener en los dispositivos más grandes. Están ordenados en función de la complejidad del implante percutáneo, estos dispositivos. Y luego aquí abajo, pues citamos, en el artículo citábamos también las evidencias que tienen cada uno de estos dispositivos, que esto, pues bueno, lo voy a comentar ahora más adelante. Vamos a ir uno por uno. Sabemos que el balón de contrapulsación es el dispositivo más utilizado para soporte hemodinámico en intervencionismo, todavía hoy en día. Es relativamente sencillo de implantar comparado con los demás, pero incrementa de una forma limitada el gasto cardíaco que podemos dar respecto al del paciente. Aumenta 0,9 litros por minuto, 1 litro por minuto, o sea, es una cosa bastante limitada, sobre todo en un paciente en shock cardiogénico. Requiere siempre la existencia de pulso del propio paciente para poder funcionar. Si el paciente no tiene pulso, el dispositivo no funciona. Y, por tanto, tampoco es ideal en pacientes que están con un ritmo cardíaco irregular o que estamos haciendo reanimación cardiopulmonar y tampoco si el paciente ya tiene insuficiencia aórtica. Uno de los problemas es que cuando se han hecho estudios para validar la utilidad de este dispositivo, pues vemos que no hay datos claros de que reduzca la mortalidad. ¿Por qué? Porque estos estudios se han hecho con poblaciones muy amplias de pacientes, muchas veces los criterios de inclusión pues, son discutibles, entonces cuando comparas un paciente esocardiogénico, si le pones o no le pones balón, te salen mortalidades muy altas en los dos grupos. Y no puedes hacer un estudio randomizado de a todos los pacientes, porque no a todos les pones el balón. Entonces, ya a partir de aquí, como todos los demás sistemas se comparan con el balón, es muy difícil sacar evidencias en cuanto a mortalidad de los pacientes. Habría que tener series muy amplias que no las tenemos. Pero sí que tenemos una serie de experiencias prácticas que nos están dando pistas ya hoy en día. Por ejemplo, con el Impella, que es uno de los dispositivos que más está aumentando su uso en las salas de intervencionismo, sabemos que es una asistencia no pulsátil, que es independiente del electrocardiograma. El paciente puede estar en taquicardia ventricular y estar perfectamente consciente con el sistema Impella, que aumenta el flujo coronario porque bombea sangre del ventrículo a la aorta ascendente, entonces lo aumenta de una forma anterograda, pero además disminuye el estrés de la pared del ventrículo izquierdo, disminuye el consumo de oxígeno del miocardio, porque descarga de presión el ventrículo izquierdo. Bueno, el principal estudio, que no quería pasarlo, en intervencionismo coronario con el Impella es el PROTECT-2, que es en pacientes con alto riesgo para intervencionismo y que tenía una reducción de la mortalidad, de eventos cardiovasculares graves
comparado con el balón de contrapulsación. Un 35% frente a un 40%, aunque esta P era solo una tendencia, no era significativa. El PHP es un sistema similar al Impella, aunque hoy en día tiene menos evidencias, y además se retiró del mercado porque hubo un recall de las autoridades sanitarias por un problema. Ahora ha vuelto al mercado y bueno, ellos dicen que podría aportar ventajas en cuanto a temas de hemólisis y demás, pero realmente es un sistema en la práctica muy similar. Y en cuanto al Tandem Heart y sobre todo a la ECMO, que es de la que más hablaré al final, realmente la ECMO percutánea requiere un calibre vascular muy importante, esto hay que tenerlo en cuenta, aunque por otro lado se puede poner en la cama del paciente, no es necesario que el paciente entre en la sala de hemodinámica. Y tiene un problema, ¿os acordáis que os decía que con el Impella descargamos el ventrículo izquierdo, eso reduce el estrés de pared, reduce el consumo miocárdico? Pero la ECMO no hace esto, la ECMO es una asistencia circulatoria, no descarga el ventrículo porque no metemos las cánulas en el ventrículo, por eso a menudo requiere otro sistema coadyuvante, o el balón de contrapulsación o un Impella concomitante. ¿De acuerdo? Y es compleja su implantación. Este sería un ejemplo, a ver que como no he podido poner mi ordenador, los vídeos les voy a tener que ir poniendo de uno en uno. Bueno, este vídeo me da un poco más igual, porque realmente aquí lo que veis es que tenemos una cánula aquí, en la aurícula derecha, es la cánula venosa de la ECMO, y esta guía que está en el ventrículo es un Impella. Esta es una paciente que se trasplantó, que hizo un fallo primario del injerto, estaba en yo no me acerco, de verdad, es que se me revela. Estaba en shock cardiogénico, entonces se le puso una ECMO, pero estaba haciendo una gran dilatación del ventrículo izquierdo. De hecho, la válvula aórtica no se abría en esta paciente. Entonces se puso rápidamente un Impella para descargar ese ventrículo izquierdo, aunque en este caso hubo un problema, y es que llevaba ya unas horas cerrada la válvula aórtica y se había formado un trombo en esa zona. Entonces las presiones del Impella salían un poco altas porque se formó trombo alrededor del dispositivo. Pero esto es para ilustraros que la ECMO tiene limitaciones en estos pacientes con tanta disfunción ventricular. Os cuento nuestra experiencia. Llevamos ahora mismo 30 casos tratados con Impella en nuestro hospital. La mayoría de ellos, 20 de estos casos, han sido en contexto de insuficiencia cardíaca avanzada, sobre todo pacientes pretrasplante, y unos 10 casos han sido en contexto de intervencionismo coronario. En concreto, 4 han sido intervencionismo urgente, es decir, el paciente se ha puesto malo y le hemos tenido que poner corriendo un Impella, y los otros 6 han sido casos programados. Creo que voy a tener algún problema con los vídeos, pero bueno, voy a intentar que no nos dé muchos problemas. Esta sería la técnica de cómo se implanta un Impella. Yo no sé cuántos intervencionistas hay en la sala, pero creo que es muy importante también que los clínicos sepan qué es exactamente la técnica de algo que va a crecer cada vez más en sus pacientes. Cuando les llegue, se ha puesto un Impella al paciente porque se ha complicado en sala, pues es esto. Miramos la femoral, como hacemos en las TAVIs, para hacer una punción guiada por escopia. Introducimos la guía por la femoral, disecamos un poco la piel, colocamos un introductor de 6 French y a continuación colocamos uno de los dispositivos de cierre percutáneo. Normalmente solo ponemos un ProGlide, un preclose, aunque teóricamente es algo que se indica hasta 8 French, en este caso son 14 French, pero con uno normalmente es suficiente para el Impella. Y una vez realizado esto, lo que hacemos es colocar el introductor de 14 French. Esto es el dilatador, esto es el introductor de 14 French, y a través de él introducimos el Impella, que sería, este es el motor, ¿no? Lo que se introduce en el ventrículo y todo el dispositivo que quedaría afuera. Aquí ya estaría dentro del ventrículo izquierdo del sistema Impella. Como veis, queda una parte aquí, que es donde tendríamos la turbina, que nos va a bombear la sangre hasta esta zona de la aorta ascendente. Una vez que lo hemos colocado, el introductor de 14 French es peel away, es decir, se abre, se retira y se coloca otro introductor de solo 10 French. Y sobre ese introductor de 10 French apretamos un poquito los hilos del preclose para que no nos sangre alrededor. Y nosotros usamos esta técnica, por si hay que dejárselo más tiempo, que es colocar esto, que es una sonda rectal. Perdonad por la falta de glamour, pero es lo que es. Entonces, pasamos los hilos del Impella, del preclose, del sistema de cierre a través de ello, y eso nos permite que si se afloja y sangra un poquito alrededor, podamos quitar el tapón, tirar un poco más de los hilos y volver a colocarlo. Y así, si el paciente tiene que estar 24 o 48 horas con ello, pues podemos mantenerlo y luego cuando se retire ya, apretar el nudo y cerramos el acceso vascular. Os lo quiero ilustrar con algún caso, espero que no me traicionen los vídeos.
Este sería un caso en el que hemos implantado el Impela de forma emergente. El paciente se pone malo en la sala. Es un varón de 71 años que tiene enfermedad coronaria ya conocida y que acude al hospital de referencia con un dolor anginoso y nuevo bloqueo de rama izquierda. El paciente en urgencias se pone en shock cardiogénico, hay que iniciarle inotrópicos. Este es el electro, que como veis es muy patológico, con morfología de bloqueo de rama izquierda, y le realizamos un ecocardiograma, que ha hecho un latido. Bueno, en el ecocardiograma vemos un ventrículo izquierdo que está dilatado y que presenta una disfunción ventricular severa. Bueno, siento no poder enseñaroslo. Entonces, con estos hallazgos le metemos en la sala de hemodinámica. Y nos encontramos con... No sé si sería posible conectar mi ordenador, porque la verdad es que esto de los vídeos es una puñeta, ¿eh? Es que yo no, es que en mi ordenador no se mueven. Pero, ¿incluso el eco? Vale. Joder, pues sí que es un poco traidor el ordenador. Vale, pues si lo estáis viendo ahí, perfecto. Lo importante es que... Bueno, vemos que la coronaria derecha está bien, con ateromatosis y demás, pero que tiene una lesión muy severa en el tronco distal que afecta al descendente anterior y afecta a la parte proximal de la circunfleja. Entonces el paciente está muy malito, tenemos un señor de 72 años con un síndrome coronario en shock cardiogénico y las tres opciones que nos tenemos que plantear en esta situación hoy en día es: le revascularizamos y vemos cómo va, que es lo que hemos estado haciendo muchos años, le revascularizamos y según cómo vaya valoramos si le ponemos una asistencia ventricular, o le ponemos una asistencia ventricular y después le hacemos la angioplastia. Entonces, claro, por esta regla de 3 le pondríamos asistencias ventriculares a todos, pero por otro lado, es cierto que este paciente tiene muchas posibilidades de ponerse todavía peor en la sala, ya está en shock cardiogénico. Entonces, en este caso, como acabábamos de empezar con el Impela, decidimos hacer la angioplastia, que era nuestra forma de proceder hasta entonces siempre, actuamos como siempre. Le hicimos la angioplastia, como veis se pudo arreglar el tronco hacia la DA y hacia la circunfleja, la verdad es que el resultado es bueno, pero durante el cateterismo, cuando ya acabamos de revascularizar, el paciente se deterioró hemodinámicamente, hizo taquicardias ventriculares que hubo que cardiovertir, hubo que intubarlo, subir las dosis de las aminas por encima de lo recomendado. O sea, realmente pues un paciente que se pone muy malito. Y en ese momento, ya revascularizado, se decidió poner el dispositivo Impela por vía femoral derecha. Aquí le veis ya introducido en el ventrículo. Esta sería la imagen ecocardiográfica, que es muy importante para controlar la posición del Impela cuando el paciente ya esté en la coronaria o en la UBI. Y entonces pues le tenemos en la unidad coronaria, el dispositivo está en P6, todavía tendría otras 2 fases más de potencia, el soporte inotrópico se mantiene, pero a unas dosis medias, con dobutamina y noradrenalina, y sigue conectado a ventilación mecánica. En los siguientes días podemos bajar la dobutamina a la noradrenalina, hace una infección respiratoria, no hace sepsis, hace una anemia, hace trombopenia, hay que transfundirlo. Pues un típico paciente con complicaciones de una unidad de cuidados cardiológicos agudos. El dispositivo funciona bien, presenta poco a poco mejoría, se recupera la función renal que se había deteriorado también y finalmente a los 6 días podemos quitar el dispositivo Impela al paciente, ya ha cesado la fiebre, continúa con antibióticos y se baja la sedación y se puede extubar al paciente. Entonces, esa es la evolución de un paciente en el que hemos decidido que, como se estaba complicando, poníamos el Impela. ¿Qué habría ocurrido si lo hubiésemos puesto antes? Pues no lo sabemos, pero aquí tengo otro ejemplo en el que lo hicimos antes. Es un señor de 66 años, también con mucha enfermedad coronaria conocida previa, exportador de DAI, tiene disfunción ventricular moderada, pero se habían inducido arritmias en un estudio electrofisiológico después de un síncope, y este ingresa de forma programada para revascularizar la arteria circunfleja. ¿Cómo es esa arteria circunfleja? Bueno, ahora la veremos. Como vamos a hacer primero el implante del Impela, hacemos una angiografía femoral, colocamos el Impela, ahí veis que hay una angiografía con un poquito de contraste aórtico para comprobar la correcta posición. Aquí nos encontramos con una circunfleja muy enferma en el ostium, la placa se extiende hacia el tronco y luego el resto de la circunfleja está enferma también. Esta es otra proyección. Vale, y aquí empezamos a dilatar ya la circunfleja.
Es que no se ha dilatado mucho la lesión. Y aquí esto es lo que puede ocurrir y por lo que el hecho de tener al paciente protegido es muy útil. Veis que se produce una disección en toda la zona del tronco, veis que hay mucho contraste alrededor. Esto, si nos ocurre sin un dispositivo de asistencia, el paciente lo más probable es que se pare en la sala, que se ponga muy mal o que haga mucha isquemia. Por suerte en este paciente teníamos el Impella, pudimos continuar la angioplastia. Aquí estamos recruzando las guías, que después de poner el stent a la circunfleja, recruzamos hacia la descendente anterior, ponemos otro stent, hacemos un kissing balón con 2 balones para que queden bien abiertas las 2 arterias. Y este sería el resultado angiográfico, que es bueno. Y el resultado final. Es decir, este paciente podría haber ido bien sin Impella, pero preveíamos que con su disfunción ventricular y su enfermedad coronaria tan severa podía dar problemas, y en este caso pues tuvimos la suerte que no tuvimos con el otro caso, que era una situación un poco distinta. Y esta es después de retirar ya el Impella, cerramos el sistema de cierre percutáneo y vemos que la femoral pues ha quedado bien. Hay algunas otras situaciones especiales en las que el Impella nos puede salvar de forma emergente de un problema. Este es un ejemplo de un paciente candidato a TAVI que no tenía acceso femoral, entonces lo hicimos de forma percutánea, cerrando con 2 perclos la arteria axilar. Tenía una bioprótesis Freedom en posición aórtica y aunque la altura coronaria era normal, se ocluyó el tronco coronario izquierdo. Intentamos abrirlo rápidamente con un catéter desde la radial y no podemos. Entonces le colocamos el Impella por el mismo introductor que habíamos puesto la TAVI. Esto nos llevó 2 minutos, pusimos un stent al tronco, la paciente, veis que aquí ya sí que se mueve, ya ha recuperado pulso, se estabilizó, pudimos retirar en el mismo procedimiento el Impella y cerramos el cierre axilar, que quedó ahí con esa pequeña estenosis, pero como veis, sin problemas. Esta es una situación especial. Podemos afrontar otras situaciones especiales como pacientes que no tengan acceso femoral. En ese caso nosotros estamos contando con nuestros cirujanos para emplear el acceso axilar, pero como son pacientes que a veces van a estar varios días, no queremos tenerles con el Impella una semana tumbados sin moverse. Esto lo hacíamos en los primeros casos, después empezamos con esta otra estrategia. Como veis, es un abordaje quirúrgico de la arteria axilar. Preparan un tubo de Dacron, que sería este, en el que hacen un pequeño orificio por donde vamos a meter el introductor como si lo estuviésemos metiendo por la arteria. Se inserta ahí metemos el introductor. A continuación hacemos una angiografía para comprobar que no hay fuga alrededor del tubo de Dacron. Introducimos el Impella por esa zona. Cuesta un poquito a veces el ángulo. Y ahí ya estaría en el ventrículo izquierdo colocado el Impella. Entonces sacamos el introductor peel away, comprobamos los parámetros del Impella, que está bombeando perfectamente, y entonces ya llegados a este momento pues le cerramos y quedaría el tubo de Dacron y el Impella en esta zona. Estos pacientes, por ejemplo los de insuficiencia cardíaca, ahora se lo hacemos siempre así, porque así el paciente puede hacer rehabilitación mientras está con el Impella. Les ponemos a pedalear con una pequeña pedalina que tenemos y estos pacientes mejoran sus resistencias pulmonares y mejoran su situación de cara a un trasplante. Esto nos puede pasar en un isquémico evolucionado, que se nos ponga malo, entonces si lo podemos programar es la alternativa que estamos usando en ese tipo de pacientes. Y la ECMO, como decía al principio, también tiene un rol en el intervencionismo coronario, pero desde nuestro punto de vista, al ser solo asistencia circulatoria y no ventricular, pues tiene un rol más limitado. En algunos casos sí que lo tiene. Por ejemplo, en un paciente que se nos para en urgencias, podemos ponerle una ECMO y sacarle de esa situación de parada. Otro escenario posible sería el caso de este paciente, que es un varón de 63 años, con una miocardiopatía isquémica y función ventricular por debajo del 30%, que tiene enfermedad coronaria severa y estenosis aórtica severa. Entonces, este paciente, por su riesgo quirúrgico, se descartó para cirugía y esta era la enfermedad coronaria que tenía. Como veis aquí, tiene puesta ya la cánula de la ECMO venosa, se revascularizó el tronco, fue muy complejo, veis que queda algo de estenosis residual, pero bueno, que no era una estenosis significativa, y a continuación le pusimos la TAVI, en este caso un autoexpandible, como buen resultado. Entonces, en este escenario la ECMO jugó un papel muy importante. Y como comentarios finales,
Existen múltiples dispositivos hoy en día de asistencia circulatoria mecánica, las evidencias son limitadas, pero las experiencias en la práctica clínica son muy buenas. De hecho, hoy en día probablemente centros que realicen intervencionismo coronario complejo deberían disponer de este tipo de dispositivos y no solo del balón de contrapulsación, porque salvan vidas. Pero es importante seleccionar un dispositivo sencillo y rápido, como en este caso sería el Impela. Y sobre todo, lo mejor es anticiparse cuando preveamos casos que tienen mucho potencial de complicarse. Y eso es todo. Felicitarte, Ignacio, por la presentación, que nos lo has dejado todo muy sencillo, sobre todo los que tenemos muchas ganas de empezar a poner Impela. Yo te quería preguntar, siempre con estos dispositivos o cuando empezamos una técnica, uno de los problemas o los miedos que tenemos y que nos puede penalizar después el uso rutinario es las complicaciones vasculares. Y me ha sorprendido mucho que con un solo ProGlide no hayáis tenido, ¿verdad?, ningún problema, ninguna complicación vascular, ni hayáis requerido un cierre quirúrgico en ningún caso, ¿no? Sí, la verdad es que, salvo en 2 casos que pusimos 2 ProGlide, como en las TAVIs, los demás han ido bien de esa forma. Hubo un caso que necesitó un stent femoral, que ese paciente sí falló el cierre y le pusimos un stent femoral, un caso de esos 30. Y en los que pusimos 2 fue porque el primero nos dio mala sensación y decidimos colocar otro. El problema en estos casos sobre todo es cuando lo tienes que poner corriendo, que no puedes perder tiempo preparando el cierre. Entonces, para cerrar después puede ser un poco más complicado. Se pueden usar dispositivos como el ProStar, que es para un calibre un poco más grande, a través del introductor de 14 French, o bien hay otra serie de dispositivos que van a llegar próximamente a España que serían útiles en este contexto también. Y la segunda pregunta que te quería hacer, ¿cuál es la posición actual del balón de contrapulsación en vuestro centro? Porque, bueno, igual en angioplastia, cuando lo ponemos un poco de manera preventiva para tratar estenosis en vaso único, oclusión crónica, pero ha desbancado totalmente también en preventivo. Por un lado, cuando un paciente, nosotros llevamos la unidad coronaria, cuando algún paciente empieza a deteriorarse hemodinámicamente, es el primer paso en la unidad coronaria. Se pone sin escopia, se pone en la unidad coronaria y si te resuelve la situación, pues es lo ideal. En cuanto a la sala de hemodinámica, cuando son pacientes que se ponen malos durante el intervencionismo y tienen una viabilidad más limitada, o sea, no van a ser candidatos a trasplante o a otras terapias, muchas veces se opta simplemente por el balón de contrapulsación. Brevemente, ese sería el... Muchas gracias, Ignacio. Bueno, vamos a continuar con el doctor García de Lara. Muchas gracias, Ignacio. Que nos va a hablar de nuevas modalidades de imagen como apoyo al intervencionismo coronario. Necesita conectar su ordenador. Sí. En concreto de la OCT OFDI, que cada vez estamos utilizando más, que nos está dando muchísima información a la hora de mejorar los resultados, pero que también estamos volcando esa información en los informes que al final pues repercuten sobre todo los servicios, sobre el cardiólogo clínico y bueno. Juan nos va a hablar un poquito, va a arrojar un poquito de luz sobre esta técnica y que él domina desde hace ya mucho tiempo. Bueno, en primer lugar agradecer a la Sociedad Valenciana de Cardiología y a los organizadores de esta charla pues darme la posibilidad de estar aquí con vosotros, que siempre es un placer. Vamos a hablar acerca de nuevas modalidades de imagen intracoronaria, aunque lo de nuevo lo podríamos poner un poco entre comillas, porque la OCT lleva ya con nosotros en España pues cerca de 10 años y a nivel mundial pues un poquito más. En primer lugar nos tenemos que plantear por qué existen las técnicas de diagnóstico intracoronario, ¿no? Y existen pues desde los años 80 se comprobó que había un importante decalaje entre la percepción visual que teníamos acerca de la severidad de las lesiones y lo que en aquel momento se consideraba que era la referencia de la repercusión funcional de dichas lesiones. Se intentó automatizar mediante sistemas de QCA, pero se comprobó que continuaba habiendo un problema a la hora de determinar qué lesiones eran severas, qué lesiones no, y había determinadas imágenes angiográficas que tampoco sabíamos interpretar. Nosotros muchas veces vemos imágenes que iremos viendo a lo largo de la sesión, como esta, o como esta, o como estas, que angiográficamente no sabemos muy bien a qué corresponden, y ahí la imagen intracoronaria desde luego nos aporta mucho, ¿no? Es lo que a veces llamamos los poltergeist angiográficos, ¿no? No sabemos muy bien lo que son.
¿Qué es la OCT? Pues bueno, para los que no se dedican a la cardiología intervencionista, la OCT es un catéter que lleva en la punta un emisor de luz de un espectro similar al infrarrojo. Este emisor de luz va girando a alta velocidad y mediante un interferómetro recoge la reflexión sobre la pared del vaso y nos hace una reconstrucción similar a esta que podemos ver aquí, donde podemos diferenciar la íntima, la media y la adventicia y las elásticas interna y externa. Como veis, es prácticamente una visión casi celular con una grandísima precisión y muy similar a los cortes histológicos que vemos pues, en muestras ex vivo. Frente al IBUS, como veremos ahora, pues permite una mayor definición y una mayor resolución. Sobre todo el IBUS nos permite diferenciar hasta 100 micras, la OCT alcanza las 10 micras en resolución axial y las 25 en resolución lateral. Todo esto lo hace a expensas de una menor profundidad, penetra menos en la pared del vaso, apenas 1 milímetro, milímetro y medio, aunque también es cierto que la mayoría de fenómenos que ocurren a nivel vascular cardiológico ocurren en las zonas más superficiales del vaso, y que precisa la exclusión de sangre. No puede haber elementos formes, ni hematíes, ni plaquetas a nivel de donde estamos realizando la OCT, y para ello lo hacemos inyectando contraste a presión para eliminar estos elementos, con lo cual hay un aporte de contraste extra para poder obtener estas imágenes. La correlación con cortes histológicos, como vimos anteriormente, es excelente, con una concordancia con la histología muy alta y, lo que es también importante, hay una gran concordancia a la hora de detectar placas ateromatosas, sobre todo las de alto riesgo, interobservador e intraobservador. La correspondencia con el IBUS, como cabía esperar, pues es magnífica en cuanto a la detección del tamaño del vaso. Es cierto que el IBUS tiende a valorar ligeramente entre un 9 y un 12% el tamaño del vaso en función de los estudios, pero la concordancia es bastante buena. ¿Qué información nos aporta la OCT cuando la llevamos a cabo? Pues nos habla, en primer lugar, de la composición de la placa. Nos permite diferenciar diferentes patrones de placa, fibrótica, cálcica o lipídica, y nos aporta gran información acerca también de la estabilidad de la placa. Nos permite ver rupturas, erosiones y detectar trombo. En cuanto a la composición de la placa, los tres patrones extremos, aunque muchas veces en la misma placa coexisten diferentes formas, pero por llevarlo un poco, por simplificarlo, tendríamos las placas fundamentalmente fibrosas, músculo liso y fibroblasto, con este aspecto que vemos aquí con una hiperseñal en esta zona, placas cálcicas con una atenuación de la señal, de contornos muy limpios, de bordes muy limpios, y las placas lipídicas con actividad inflamatoria, que serían estas, donde vemos una atenuación de bordes menos limpios que en el caso del calcio. Normalmente, como decía, en las placas coexisten diferentes cosas, incluso a veces podemos ver cristales de colesterol, vasos sanguíneos, etc. En cuanto a la estabilidad de la placa, pues podemos ver desde erosiones, que ahora veremos con más detenimiento, rupturas de placa claras con un flap intimal y una cavitación de la placa, y detectar trombo. Nos permite incluso diferenciar el trombo blanco del trombo rojo, en este caso sería un trombo rojo con esa atenuación posterior porque es rico en hematíes. ¿Qué utilidad tiene la OCT? Nos da unas imágenes bonitas y nos permite entender un poco lo que ocurre, pero ¿qué utilidad práctica tiene? Pues bueno, nos ayuda en el diagnóstico, nos ayuda también en el tratamiento de esas lesiones y, por supuesto, en el seguimiento posterior. En el diagnóstico vamos a ver cómo vamos a poder detectar placas vulnerables, placas culpables, lesiones estables también, e imágenes angiográficamente dudosas que no sabemos muy bien interpretar solo por la angiografía. En cuanto a la placa vulnerable, pues bueno, sabemos ya desde finales de los años 80 que la mayoría de síndromes coronarios agudos asientan sobre un fibroateroma de capa fina, con una cápsula fina, adelgazada, de menos de 65 micras, una colección lipídica a nivel central y un infiltrado inflamatorio. Por el remodelado positivo de los vasos, nosotros podemos ver una angiografía de este vaso y no ver absolutamente nada, considerar un vaso normal o con alguna irregularidad parietal, pero no conseguimos ver esto, ni siquiera una placa estable ni tampoco una placa inestable. Y ahí es donde la OCT nos permite detectar determinadas cosas. Recordemos que solo un 25% de los síndromes coronarios agudos asientan sobre placas que obstruyen la pared vascular, es decir, que son visibles angiográficamente antes de que se rompan y se trombosen. Sabemos que hay un gradiente, por estudios ex vivo en autopsias en pacientes fallecidos, sabemos que hay un gradiente en el grosor de la cápsula intimal, de la cápsula de la fibroateroma, de manera que a menor grosor, mayor riesgo, mayor probabilidad de un síndrome coronario agudo. La OCT nos permite identificar no solo la rotura de la placa, sino también la erosión, es la única técnica que nos permite en vivo ver la erosión de la placa, el trombo intracoronario y la presencia del fibroateroma de capa fina con más sensibilidad que cualquiera de las técnicas de las que disponíamos, más que el IBUS, más que la angioscopia, y comparable a muestras histológicas.
Bueno, y una vez detectadas estas placas de alto riesgo, ¿qué hacemos con ellas? ¿Las estentamos? ¿No las estentamos? Pues bueno, a día de hoy no hay ninguna evidencia de que estentar profilácticamente estas placas tenga ninguna ventaja. De hecho, por estudios que se han hecho en bifurcaciones, fundamentalmente, sabemos que la mayoría de estas placas, si se tratan de forma adecuada, permanecen estables y no tienen por qué aumentar. Pero, sin embargo, sí se ha visto que las que evolucionan reúnen todas una serie de características, pues eso, como un fibroateroma de capa muy fina, con una carga de placa importante. Estos son estudios derivados de la histología virtual del IBUS, pero que son perfectamente aplicables a la OCT. De forma que también se ha visto que una prevención primaria o secundaria, si ha habido ya un evento de estas placas más agresiva, con reducciones de LDL importantes, consiguen incrementar el grosor de la cápsula del fibroateroma de capa fina y, por lo tanto, disminuyen el riesgo de que se inestabilicen estas placas. En cuanto a la erosión, ¿qué es? Pues bueno, la erosión, teníamos alguna sugerencia histológica de que podía estar ahí, pero nunca se había visto en vivo hasta que se empezó a hacer OCT. Son áreas de endotelio denudado con una superficie irregular, con un poco de trombo sobreañadido, pero que no asientan sobre una placa clásica de un fibroateroma de capa fina clásico. Y están presentes en muchos de los síndromes coronarios agudos que vemos, más frecuentes en los sin elevación de ST y más frecuentes en jóvenes. Una forma iatrogénica de ver pues esa denudación endotelial y esa erosión es cuando hacemos un rotablator. Nosotros tenemos, por ejemplo, placas severamente calcificadas, como esta que podemos ver aquí, que son no dilatables mediante balón. Hacemos un rotablator y si luego hacemos una retirada de tomografía de coherencia óptica, de OCT, podemos ver todo ese aspecto de denudación endotelial, de pequeños desflecamientos en la pared del vaso hasta llegar a la placa, donde obviamente ya hay microfracturas y roturas, y esto pues sería también un ejemplo de erosión, aunque en este caso sería iatrogénica, ¿no?, como consecuencia del rotablator. Bien, en cuanto a la placa culpable, pues sabemos por estudios histológicos, también en pacientes fallecidos por síndrome coronario agudo, que está presente en cerca del 60%, la placa culpable típica, con el flap intimal, la cavitación del pool lipídico. La erosión es responsable de 1/3 de los casos y los nódulos calcificados con trombo sobreañadido, pues en torno a un 5% de los casos. Vamos a ver algún caso práctico. Este paciente era un paciente joven, de 50 y tantos años, que tuvo un infarto agudo de miocardio con elevación de ST típico en un hospital periférico. Se le realizó una trombolisis extrahospitalaria con criterios de reperfusión y fue remitido al hospital en las 24 horas siguientes. Lo que vemos en la coronariografía es la presencia de 2 placas en DA a este nivel y a este nivel, con una restauración completa del flujo, que nos deja un poco con la duda de cuál ha sido la placa responsable o qué ha ocurrido ahí directamente. Realizamos una retirada de OCT. Las retiradas obviamente son de distal a proximal y empezamos a ver, pues este es el aspecto de un vaso sano, de un vaso distal sano. Aquí ya vemos que empiezan a aparecer placas estables, y ahora después de una diagonal que sale por aquí arriba, ahí, veremos una placa rota, claramente cavitada, ahí, con un poquito de trombo añadido todavía. Claramente esta fue la responsable del infarto agudo de miocardio. Diferenciamos muy bien la placa estable, que vemos distal, con una cápsula muy gruesa, esta placa es poco probable que se vaya a romper, y luego aquí una placa que efectivamente es donde se ha producido el evento. En este paciente, bueno, en la reconstrucción 3D incluso, podemos ver ahí la cavitación, la erosión de la placa y la cavitación a este nivel, justo después de la salida de la diagonal. En este paciente, en aquella época, considerábamos que la mejor opción para una placa de este tipo blanda pues podía ser un stent bioabsorbible, que es lo que implantamos, y comprobamos después el resultado nuevamente mediante otra retirada de OCT. Nuevamente vaso sano distal, después veremos la placa estable y después ya veremos el aspecto del stent bioabsorbible. Aquí tenemos la placa estable y el stent que hemos implantado con una pequeña disección en borde distal, que es muy frecuente encontrarlas con OCT, esa es la disección, y aquí tenemos el stent correctamente apuesto y bien expandido. Otro caso distinto, este es el de un paciente de en torno a 60 años. Aproximadamente un año antes se le habían implantado 2 stent, uno en circunfleja, otro en descendente anterior, y reingresa ahora por una clínica de síndrome coronario agudo sin elevación de ST con movimiento enzimático. Y nos encontramos aquí esta extraña imagen en la DA proximal, en una zona de stent que no sabemos muy bien a qué corresponde. Tiene un aspecto que angiográficamente es poco concluyente, el flujo distal es bueno, intuimos que hay algo, pero no sabemos qué es. Realizamos una OCT.
Vamos a ir adelantando los vídeos un poquito. Ahí. Y al llegar a la zona proximal, vale, aquí vemos el stent implantado previamente, adecuadamente rendotelizado, un poquito de hiperplasia intimal. Y al llegar a esta zona vemos un aspecto panaliforme, aquí en toda esta zona, que es el aspecto que suelen tener las oclusiones recanalizadas. En un solo año le había dado tiempo a ocluir el stent y a recanalizarlo de forma espontánea. En cuanto a la aplicación de la OCT para valoración de lesiones intermedias, se ha comparado en varios estudios con el IBUS y se ha comprobado que, bueno, que el rendimiento diagnóstico es ligeramente superior al del IBUS, pero aún así ni el IBUS ni la OCT son una buena técnica para valorar lesiones de tipo intermedio, ya que, como podemos ver aquí, hay muchas zonas, las que vemos en rojo, en las que no hay concordancia con el FFR, que es el gold estándar, es lo que se considera la técnica de elección para valoración de lesiones intermedias. Hay muchos casos en los que vemos un buen área por OCT y que, sin embargo, el FFR está por debajo de 0,80. Y lo contrario, zonas en las que vemos áreas muy pequeñitas y que, sin embargo, el FFR pues no es significativo. Con lo cual, aunque se puede utilizar, no parece la técnica más indicada, teniendo otra mejor como la reserva de flujo. Bien, continuamos ahora con otro caso, otra imagen dudosa. Esta era una paciente de más de 80 años, con una disfunción ventricular severa y una enfermedad coronaria muy extensa que afectaba al tronco con severa calcificación descendente anterior y circunfleja, que fue rechazada en sesión quirúrgica por los cirujanos y sí, sobre la que se decidió hacer revascularización percutánea. Se llevó a cabo un rotablator e implante de stent en tronco circunfleja de A. Y aquí, a nivel del tronco, vemos aquí en la geografía rotacional una imagen extraña que no sabemos muy bien a qué corresponde. En aquel momento la paciente se encontraba estable y se decidió no administrar más contraste porque se había utilizado mucho durante el procedimiento y citarla para una revisión angiográfica al cabo de unos meses. La paciente se mantuvo clínicamente bien, al cabo de unos meses volvió, mostraba exactamente la misma imagen que no se había resuelto y entonces se optó por hacer una OCT. La OCT está retirando desde descendente anterior hasta el tronco. Bueno, vemos muchísimas placas calcificadas, aquí el stent implantado en la descendente anterior, la salida de la circunfleja y ahora, al llegar al tronco, una inmensa disección que da la vuelta a todo el stent, que aquí podemos verlo en el 3D todavía más claro, desde aquí, que nos daba esa imagen como en tienda de campaña entre la descendente anterior y la circunfleja, que era la imagen angiográfica extraña que veíamos. Y el tronco sigue disecado a este nivel. El flujo anterógrado es bueno, la paciente estaba asintomática y era muy añosa y se optó por un tratamiento conservador que con el tiempo ha demostrado ir bien. Este caso es más sencillo y es uno de los que encontramos con cierta frecuencia. Un paciente joven con un dolor torácico, movimiento enzimático. Cuando hacemos la angiografía encontramos esta zona aquí, en la descendente anterior, que parece que es trombo, ¿no? Angiográficamente impresiona ser trombo, pero no puedes descartar que no sea una pequeña disección, un diafragma o alguna imagen que en cualquier caso es confuso y que merece pues ver algo más. Realizamos una retirada. Aquí nuevamente, vaso distal sano en algunas zonas, placa estable en otras, un poquito de calcio. Y al llegar a la zona proximal, que es la que queremos estudiar, ahí vemos una enorme cantidad de trombo que no nos permite ver ni siquiera la placa sobre la que asienta, porque es trombo rojo, claramente, que provoca una zona hipodensa al lado. Pues bueno, se decidió tratar y pues quedó bien. Vale. Este caso es muy curioso. Este paciente era un paciente de 40 y tantos años que vino después del terremoto de Lorca, no sé si lo recordáis, hace ya unos años, en 2011. Estaba junto a un edificio que colapsó y tuvo un traumatismo torácico por la onda expansiva del colapso del edificio. La imagen angiográfica, bueno, se manifestó como un síndrome coronario agudo, con cambios eléctricos en cara anterior y con movimiento de marcadores. La imagen angiográfica que tenía era esta. Aquí vemos a nivel de la DEA proximal un aspecto extraño, impresiona de no ser una imagen convencional. Como el paciente estaba asintomático, se optó por tratar, se implantó un stent. Esa imagen se resolvió, pero vemos que más adelante, ya en la zona de bifurcación, aparece otra imagen pues extraña también. Realizamos una retirada y al llegar aquí en la longitudinal a esta zona veréis por fuera un enorme hematoma, que es esto que vemos aquí, que abraza y comprime la luz del vaso.
y que aún incluso en la zona estentada, más proximal, se deja ver por aquí. Lo que ocurrió fue que era un hematoma, claramente, que rodeaba la luz del vaso y al implantar el stent se exprimió distalmente hacia la parte más distal del vaso. Longitudinalmente se ve perfectamente aquí todo el hematoma que conserva la íntima indemne, no ha habido ninguna rotura a nivel intimal, no hay aposición de trombo ni nada, el hematoma es todo por fuera del vaso. Bueno, pues fue muy bien hasta que volvió, pasado un año menos, con esta imagen, pues con una restenosis severa del stent que le hemos implantado. Poco que decir de esto, pues una restenosis proliferativa muy extensa de todo el stent, que prácticamente ocluía la luz del vaso y que hubo que tratar con un nuevo stent. Una vez puesto el stent, realizamos otra retirada y comprobamos que, curiosamente, esta es la imagen que teníamos en mayo de 2011. Habíamos implantado el stent aquí y habíamos dejado sin tratar la zona de hematoma. Habíamos dicho, bueno, no vamos a mejorarlo. Si seguimos implantando stent, se va a ir yendo distal, mejor lo dejamos ahí. Al cabo de, no llega un año, de febrero de 2012, ese hematoma que teníamos aquí está totalmente resuelto y lo que había tenido era una restenosis del stent que habíamos implantado. Con lo cual, a posteriori, pues nos dimos cuenta que hubiese sido mucho más inteligente no tratar esa lesión y haber dejado que el hematoma se fuese resolviendo. Muy bien, nos ayuda también a nivel terapéutico para planificar el intervencionismo. Nos permite conocer el tamaño del vaso, la longitud del stent, comprobar la correcta expansión y aposición y detectar complicaciones. A nivel terapéutico es útil. El caso que voy a poner ahora, bueno, en cuanto a la utilidad de la OCT, pues ha demostrado, este es un metaanálisis muy reciente que ha incluido estudios de IBUS, de OCT, de angiografía. Bueno, la OCT ha demostrado reducir eventos cardiovasculares adversos y muerte cardiovascular cuando se acompaña, cuando se utiliza como orientación de los procedimientos, de determinados procedimientos percutáneos en comparación con la angiografía sencilla. No voy a entrar más en esto porque sería muy extenso. Un ejemplo de optimización de un caso de optimización. Esta es una placa pues, relativamente sencilla de los pacientes que vemos con frecuencia, una coronaria derecha distal a nivel de la bifurcación y decidimos hacerla pues, con OCT porque teníamos alguna dificultad para calcular el tamaño del vaso por la disparidad que había entre proximal y distal. A ver. Bien, realizamos una retirada que nos permitió calcular el tamaño del vaso, el del extremo proximal y el del distal, que como decíamos, pues hay bastante disparidad. Aquí tenemos los tamaños que obtuvimos, 2,85, 3,41. Finalmente se implantó un stent de 3 que angiográficamente quedó con muy buen resultado hasta que comprobamos cómo quedó realmente por OCT. Y lo que vemos es que había en la zona proximal una clara mala posición completa de 360 grados del stent, que además es de más de 0,4, que se considera criterio de riesgo para trombosis y que afecta a una superficie que prácticamente es la total del stent. Pues bueno, se posdilató, por cierto, en 3D, se ve muy claramente toda esta zona del stent a nivel proximal que queda flotando sin contacto con la pared del vaso. Se posdilató con un stent con un balón de 3,5 y volvimos a comprobar que esta vez la posición sí era correcta. Es un ejemplo clásico de optimización de una angioplastia mediante OCT. Aquí ya vemos nuevamente con el 3D que ya está completamente apuesto a nivel proximal. ¿Optimizar hasta dónde? Pues esto al principio nos pasaba mucho. Yo creo que nos ha pasado a todos los que hacíamos OCT. Veíamos tantas cosas que no sabíamos interpretarlas, no sabíamos muy bien hasta dónde había que optimizar. Las disecciones distales del stent son muy frecuentes, vistas con OCT. Y sin embargo, sobre lo poco que he publicado, sabemos que cuando las disecciones son menores y no comprometen el flujo, como pueden ser esta, la inmensa mayoría se resuelven de forma espontánea al cabo de unos meses y por lo tanto no hay que insistir en tratarlo. Lo mismo pasa con la protrusión de tejido a través del stent. Lo vemos con cierta frecuencia y no hay tampoco que obsesionarse con ello porque no tiene por qué empeorar el pronóstico y sobre todo no hay ninguna cosa que podamos hacer para evitarla, ¿no? Por supuesto no hay que poner un nuevo stent dentro de ese como algunos ya hacían al principio, con lo cual se puede utilizar para optimizar, es bueno optimizar con OCT, pero siempre manteniendo un poco dentro de un orden, ¿no? sin pasarnos tampoco, sin ser fundamentalistas. Y una vez que hemos tratado, pues a veces nos pasan cosas en la sala de hemodinámica. Este caso es muy reciente. No lo he traído en vídeo, lo he traído únicamente en imagen fija. Se trató inicialmente esta coronaria, ¿no? La circunfleja, que aparentemente era una coronaria sencilla, pero se produjo un atrapamiento de la guía
que precisó ser extraída por tracción dejando la parte distal atrapada con un catéter lazo. Se utilizaron técnicas de twisting wire, se hizo todo lo posible, pero al final quedó un fragmento atrapado. Bien, el fragmento queda atrapado, sabemos que se ha desestructurado la guía en la retirada, pero tenemos la guía fuera, con lo cual pensamos que todo está correcto. Nos queda por tratar una lesión en la descendente anterior, la tratamos, queda bien, y entonces, por seguridad, se decide hacer una OCT. Vamos a ver si nos deja ver este vídeo. Sí, sí nos deja. Retirada de OCT desde la DA hacia el extremo proximal, hacia el tronco. Aquí vemos el stent que se acaba de implantar, algún área de mala posición. Y al llegar a la zona del tronco vemos aquí restos trombóticos. Y ahora veremos aparecer por aquí algún material que no sabemos muy bien lo que es, aunque lo sospechamos por lo que nos ha pasado previamente. Es un fragmento de la guía, del coil de la guía, que se ha desestructurado al retirar y que ha ido desde la circunfleja a través del tronco hacia la descendente anterior. Esto evidentemente obliga a cubrir ese tronco con un stent. No nos hubiésemos dado cuenta de no hacer la OCT. Aquí vemos el resto de guía en el tronco, ya trombosándose, empezando a trombosarse. Y bueno, una vez que se implantó el stent, vemos como la guía parte desde la circunfleja hacia el tronco. En la detección de complicaciones, por lo tanto, la OCT nos puede aportar mucho en casos en los que nos quedamos con dudas. Y ya finalmente, hablar un poquito del seguimiento. Bueno, para medir la endotelización de los stents solo hay una técnica posible, que es la OCT, es la única que nos permite medir con precisión el grado de endotelización o la falta de endotelización. Se ha utilizado en el desarrollo de todos los stents farmacoactivos, mucho más en el caso del stent bioabsorbible, y ha permitido comparar la respuesta inflamatoria y la respuesta endotelial y la diferencia de respuesta entre stent farmacoactivos y stent convencionales. Incluso nos permite reconocer no solo la cantidad de endotelización, sino también la calidad, los diferentes tipos de endotelización. El concepto de neoaterosclerosis partió gracias a la OCT, fue la que permitió comprobar que efectivamente que había placas, que aproximadamente un tercio de las cuales provocaban la trombosis de un stent previamente implantado y que se comportaban como aterosclerosis clásica dentro del stent. Se generaba una nueva placa con una ruptura del zinc cap y con un comportamiento igual que la aterosclerosis clásica. Bueno, en este caso lo podemos pasar. Otras aplicaciones menos frecuentes pueden ser en la detección, por ejemplo, de la enfermedad vascular del injerto tras el trasplante. Nosotros tuvimos una experiencia en el año 2012, comparamos las dos técnicas, el IBUS y la OCT, y la verdad es que la variabilidad interobservador era menor con la OCT, la concordancia era mejor con la OCT que con el IBUS y nos permitía medir con muchísima precisión, a expensas, eso sí, de tener que administrar contraste a pacientes que a veces ya están tratados con medicamentos que pueden ser nefrotóxicos. Y ya para terminar, bueno, direcciones futuras de la OCT, pues son muchas. Yo he resumido, actualmente hay ya en desarrollo sistemas capaces de completar un pullback, una retirada completa en un único latido, lo cual reduce muchísimo los artefactos, facilita la adquisición y nos puede dar todavía mayor definición en las imágenes. El uso de micro-OCT, capaz de detectar hasta macrófagos. Ya con los sistemas actuales se pueden detectar migración de macrófagos cuando es en cantidades importantes, pero hay sistemas que nos van a permitir hacer prácticamente un estudio microscópico de la placa. Y luego la recurrencia de sistemas mixtos de OCT, IBUS y FFR en un combo, en un único sistema. Y yo creo que lo que es más importante, la expansión de su uso a nivel clínico. La OCT, todos iniciamos el uso de ella un poco de forma experimental para comprender mejor lo que ocurría en las placas o lo que veíamos, pero lo cierto es que tiene una aplicación clínica, como hemos podido ver, de gran utilidad y que puede superponerse perfectamente o complementarse a la del IBUS y permitirnos hacer las angioplastias con más seguridad y con mayor facilidad para detectar complicaciones. Muchas gracias. Felicitarte por la exposición. Realmente es una técnica que a mí me encanta y siempre que se hace alguna hemodinámica de un paciente intento bajar a verla, pero no se hacen demasiadas. Y sobre todo hay un contexto en el que es inquietante, que es cuando tenemos un paciente que ha tenido claramente un síndrome coronario agudo, pero no lográis ver lesiones angiográficamente significativas. Quería preguntarte si tenéis el hábito de hacer una OCT en estos casos o un IBUS y qué hallazgos encontráis en caso de hacerlo. Muchas gracias. Sí, bueno, uno de los casos que he presentado en el fondo era similar a ese, ¿no? Un paciente que aparentemente ha tenido un síndrome coronario agudo con elevación de ST, pero que en el que no ves una placa oclusiva y te quedas con la duda de cuál es la lesión responsable. Desde luego, si no encuentras una lesión responsable y el síndrome es muy típico, yo creo que estás obligado a hacer un estudio de imagen intracoronaria. Si estás familiarizado con IBUS, si es con OCT, pero desde luego hay que hacerlo. Nosotros lo hacemos y encontramos, pues encuentras un poco de todo. Y a veces te planteas dudas, porque a veces encuentras
zonas de erosión que tendemos a no tratar, porque creemos que con el tratamiento médico exclusivamente puede ser suficiente y evitas ponerle una estén a un paciente. Encuentras otras veces placas como la que hemos visto ahí con un aspecto horrible que te quedas con la duda también. Dices, bueno, ¿trato o no trato? Esas tendemos más a tratarlas porque están muy cavitadas y da la impresión de que en cualquier momento pueden volver a retrombosarse. Y otras veces no encuentras nada y se debe a un vasoespasmo o a una alteración en la técnica del electro o alguna cosa así. Pero sí, desde luego, si no encontramos una placa responsable y el síndrome es muy típico, siempre lo hacemos. Sí. Yo te quería hacer una pregunta, Juan. Sí, no funciona. Un poco a raíz de la pregunta también que te han hecho, la actitud terapéutica ante esos pacientes, por ejemplo, angina inestable, infarto con poca troponina, que le haces un OCT, ves una placa rota, muchas veces ya sin contenido trombótico porque llevan con doble antiagregación ya unas horas o unos días. ¿Qué es lo que estáis haciendo en esos escenarios? Pues muchas veces son pacientes jóvenes, te da pena ponerle un stent, sabes por estudios que se van a sellar. A la vez te da miedo. Hay mucha variabilidad, dependiendo de cada caso. Por ejemplo, en el caso que hemos visto antes, era una descendente anterior proximal. Exacto. Dices, bueno, prefiero ponerle un stent a que me vaya a hacer un evento sobre esta placa. Si llega a ser un vaso más distal, si la placa no llega a tener ese aspecto tan ulcerado, pues probablemente no lo hubiésemos tocado. Desde luego no hay indicaciones, no hay estudios que nos digan claramente lo que hay que hacer con estos pacientes. Hace años hizo uno que no buscaba precisamente estudiar esto y a partir de él, en un segundo análisis, estudió cómo evolucionaban las placas en bifurcaciones, las placas de aspecto inestable con una cápsula muy fina y se vio que la inmensa mayoría evolucionaban bien. Con lo cual, sistemáticamente, de forma profiláctica, implantar stent, yo creo que eso todos tenemos claro que no. Ahora, ¿en qué casos sí y en qué casos no? Es donde nos queda la duda. Un ascenso transitorio del ST o un IAMCES trombolizado como el que has mostrado, yo creo que riesgo-beneficio, yo creo que todos tendemos a poner, pero ese paciente con poca troponina, con angina inestable, es el que nos genera siempre más dudas, ¿verdad? Yo creo que esos tendemos a no tratarlos. A no tratarlos. Disponemos de potente antiagregación y sabemos que va a ir bien el paciente. Sí que puede modificar el tratamiento, igual que pacientes de los que encuentras muchas placas de riesgo, que sabes que no tienes que tratar profilácticamente, pero que a lo mejor se pueden beneficiar de un tratamiento muy agresivo. Exacto. En ese estudio que hemos visto era con estatinas. Yo me planteo ahora el papel que pueden tener los nuevos hipolipemiantes en estos pacientes. Sí. Muy bien, gracias. A continuación, el doctor Valencia nos hablará de bifurcaciones. A día de hoy, las bifurcaciones suponen un reto terapéutico para el intervencionismo y técnicamente son complejas y a la hora de la toma de decisiones también lo son. Muchas veces no sabemos cuál es la técnica más adecuada ni qué debemos hacer en cada escenario. Bueno, lo primero, buenas tardes, buen provecho a los que nos estén comiendo y muchas gracias a los moderadores y a la sociedad por haber contado conmigo para la charla. Las bifurcaciones constituyen, a pesar de que es una lesión que vemos prácticamente todos los días, uno de los principales retos y motivo de constantes estudios y análisis, como sería el caso. Pero plantándome el taller de intervencionismo complejo, pensé, ¿cuál sería el santo grial o arca de la alianza de las bifurcaciones? Pues sin duda sería esta. Tronco de la coronaria izquierda con una lesión en la bifurcación, que es una lesión que en determinados sitios pues, era indicación directa de cirugía y en algunos sitios no se planteaba ni siquiera la posibilidad de un intervencionismo coronario percutáneo. Lo primero ante ver este tipo de lesión sería decir, ups, qué miedo, llamar a un cirujano. Y luego también nos podríamos plantear ya pues, en centros ya con determinada experiencia, decir, pues es una cosa que podemos intentar resolver y conseguir evitarle al paciente una cirugía y podemos intentar plantearnos el solucionarlo. Pero lo que pasa es que hay veces que son verdaderos rompecabezas y hay que saber plantearse cómo abordarlos para no tener complicaciones. En cuanto a las guías de revascularización miocárdica, las actuales son las de 2014, dicen que en 2018 las van a actualizar, pero de momento son las que tenemos. Y en cuanto a las lesiones de tronco en general, nos encontramos que lo único que discriminan es en caso de la anatomía coronaria, en caso de anatomías coronarias muy complejas, con muchas lesiones, donde no estaría indicado a priori el intervencionismo coronario percutáneo. En lesiones simples de tronco, en principio, la indicación hasta sería de clase 1, de grupo B. Y todo esto en pacientes con riesgo quirúrgico bajo. Los de riesgo quirúrgico alto ya se sobreentiende que son pacientes candidatos para que los tratemos nosotros. Y esto es un estudio muy interesante de 2015, ya tiene unos años, desde el grupo de los coreanos, de Park, en los cuales analizaron por una serie de oleadas
La primera oleada correspondería a la era de los stents convencionales, la oleada segunda a la presencia de los stents farmacoactivos de primera generación y la tercera a la oleada de stents de farmacoactivos de segunda generación. Y vieron cómo las lesiones de tronco se fue incrementando en su experiencia el número de lesiones que ellos se atrevían a tratar. Y lo que fue más interesante fue el seguimiento que hicieron clínico de estos pacientes, que se vio que en el caso de la cirugía, los endpoints principales de muerte, stroke, revascularización repetida o MACES en general se mantenían muy estables. Sin embargo, en el tratamiento percutáneo vieron cómo íbamos progresando conforme utilizábamos dispositivos más desarrollados y mejores tecnológicamente, cómo se reducía dramáticamente la presencia de estas complicaciones y llegaban a valores incluso mejores que los de la cirugía. Esto para lesiones de tronco en general. Pero vamos, que es una estrategia que se ha ido implantando y ya se considera al mismo nivel o incluso mejor en algunos escenarios que la cirugía. Y en cuanto a las peculiaridades de lo que es la bifurcación del tronco, según la clasificación clásica de Medina de afectación de vaso principal, lateral y vaso distal, vemos que porcentualmente son prácticamente similares las lesiones que serían bifurcación de tronco a los de no tronco. Realmente son, en ese sentido, la afectación es la misma, pero tienen una serie de peculiaridades que sí que las caracterizan. Como sería, en el 70% de las lesiones de tronco hay afectación de la bifurcación, aunque nos parezca que no puede haberla. Se trata de la bifurcación más grande, con unos tamaños de ramo principal y ramo lateral muy grandes. Evidentemente, la cantidad de miocardio en riesgo es enorme, prácticamente el ventrículo izquierdo depende de él. En este caso, la rama lateral es la circunfleja, que es una rama de gran tamaño, con una gran angulación, a veces en T o incluso con ángulos mayores, y que ocasiona que el acceso percutáneo para atravesar con guías y con stents pueda ser dificultoso. Es la única bifurcación que tiene un origen directo en la aorta. En ocasiones se presenta una afectación difusa del ramo principal del tronco, que angiográficamente nos puede llevar a engaño. La presencia de trifurcaciones en caso de troncos con ramos intermedios muy desarrollados, que realmente es la primera marginal pero que nace muy precoz, y nos encontramos con trifurcaciones. Todo eso complica la posibilidad de un intervencionismo en esta localización. Y luego la calcificación, que también es muy frecuente encontrarla en las lesiones del tronco. En cuanto a las técnicas de tratamiento, son las mismas que la de cualquier bifurcación, con las peculiaridades que hemos dicho antes, considerando las características anatómicas del tronco. La primera técnica a considerar, la más sencilla, que es el stent provisional, que es intentar utilizar un único stent para el ramo principal. Se cruzan con dos guías, tanto el ramo principal como el lateral, se predilatan, se implanta el stent en el ramo principal, se recruza, se posdilata con técnica de kissing stent y se termina con ese procedimiento. Hubo una comunicación que se presentó hace unos años, que se publicó en Eurointervention, en caso de las lesiones de tronco, hacia dónde deberíamos poner el stent, si hacia el vaso más grande siempre o hacia el vaso que tuviera más placa. Y los hallazgos de esta comunicación dieron como que había que tratar siempre el vaso que tuviera más placa. Sin embargo, luego esto no terminó en una publicación escrita. Probablemente problemas metodológicos o algo hicieron que no se pudiera llevar a cabo esa publicación. Problema que podemos tener con esta técnica, que es la oclusión del ramo lateral, que en este caso sería muy peligroso, porque ocluiríamos la circunfleja. Si hemos tenido la precaución de dejar una guía atrapada, la posibilidad es avanzar un balón de muy pequeño calibre a través de la pared del stent que hemos implantado hasta la circunfleja, dilatarlo y conseguir abrir un poquito de flujo. Con ello permitiríamos atravesar con otra guía y ya poder tratar ese vaso lateral que se nos había quedado afectado. El doctor Saito ha publicado hace muy poquito una técnica modificada, que es la tradicional, sería a la hora de intentar evitar la pérdida de una rama lateral, a la hora de que se implanta el stent, inflar al mismo momento un balón en el ramo lateral. Ellos lo que hicieron es colocar el balón justo en el ostium del ramo lateral y con eso una muestra que tienen ellos de seguimiento de 200 y pico pacientes, en ningún caso presentaron pérdida de rama lateral. Ahí es el sitio donde ajustan muy bien el balón a la hora de inflar los dos a poquita presión para luego poder retirar el balón y no tener problemas, claro. Y otra técnica en la cuestión de bifurcaciones que está adquiriendo cada vez más relevancia es la optimización proximal, el tratamiento medial POT. La estrategia o la abordaje tradicional era nos encontrábamos una placa al nivel de bifurcación,
Poníamos un stent guiados a veces por el tamaño proximal del vaso, porque nos daba miedo que esta zona se quedara sin poder, con una posición correcta del stent, y lo que ocurría es que producíamos un desplazamiento de la carina y ocluía el ramo lateral. ¿Cómo se puede evitar esto? Implantando un stent, pero guiándonos en vez de por el tamaño proximal del vaso, por el distal. Eso nos deja una vía abierta al vaso lateral, que hace también que sea muy difícil su pérdida, y luego realizamos una posdilatación generosa de la parte proximal del stent y conseguimos un resultado adecuado. ¿Y esto por qué se puede hacer hoy en día y antes no se podía hacer? Y es porque los stents esto es una diapositiva que me han proporcionado unos compañeros y amigos del Hospital de Lisboa. Los stents consiguen ahora, con tamaños, por ejemplo, de diámetros de 3, sobre dilataciones hasta 4,5 milímetros. Aquí necesitamos, tronco, hay veces que son grandes, conseguir tamaños suficientes para conseguir una buena posición del stent. Tamaños realmente sorprendentes. Stents de 4 los podemos llegar casi a 6 milímetros, incluso este stent, que yo no lo conozco, pero de 5 milímetros consiguen posdilataciones hasta 12 milímetros sin provocar ruptura de los stents. Con esto esa técnica se puede realizar sin ningún problema. Otra técnica de tratamiento, Bueno, la anterior es el TAP, el T-Stent Small Protrusion, colocar un stent en la bifurcación y luego, si la rama lateral ha quedado dañada, colocar un stent sobresaliendo un poquito en el ramo principal. Esta sería la técnica del T-Stenting. Cuando nos encontramos lesión en las dos ramas, sabemos a priori que vamos a acabar poniendo dos stents, posicionamos los dos stents, inflamos primero el de la rama lateral, posteriormente inflamos el de la rama principal, recruzamos con guías y posdilatamos, y el resultado suele ser bueno. Esta es una de las técnicas que consigue un mejor recubrimiento de la bifurcación con todos los extrus para evitar lo que era uno de los riesgos posibles, que era la restenosis en zona de bifurcación que no estuviera cubierta por el stent. Se cruzan las ramas principal y lateral con guías, se implanta el stent primero en la rama lateral, sobresaliendo el stent en la parte proximal en el ramo principal. Eso se recruza, se cruza con un balón, se posdilatan bien las celdas y eso nos permite avanzar otro stent posicionado en la parte proximal, que terminando con un kissing balón, pues también nos dará un resultado muy satisfactorio y un recubrimiento perfecto de la bifurcación. Y otra de las técnicas que también consiguen muy buen recubrimiento es la del crashing, con sus diferentes variantes. Se trata de cruzar la lesión con dos guías, se implanta también primero un stent en el ramo lateral, lo que se procura aquí es que sobresalga en parte, pero no excesivamente, y al mismo tiempo se ha dejado posicionado un balón. Ese balón se infla y chafamos esa parte proximal del stent que queda ahí enmallado, no cerrando, pero vamos, obliterando esto. Recruzaríamos la lesión con otra guía, procederíamos a una dilatación con balón y una vez ya dilatado, colocamos el stent en el vaso principal, que sería este, y posteriormente lo que sí que habría que hacer otra vez es recruzar, dilatar con dos balones y aquí terminan con una posdilatación proximal para conseguir también un resultado adecuado. Otra de las técnicas de tratamiento es el kissing stent, que nos ha comentado antes Ignacio, un caso muy bonito. También lesiones de bifurcación del tronco, que veríamos que hay placa tanto en circunfleja como en DA y en el tronco, y sabemos que vamos a acabar con dos stents. Pues una de las posibilidades es colocar dos guías y al mismo tiempo, si es necesario, se predilata la lesión con dos balones y luego posteriormente se posicionan los dos stents, se infla primero uno, luego se infla el otro y posteriormente se termina con un kissing balón y también se obtienen resultados generalmente muy buenos. De hecho, esta técnica, porque había dudas, en esta técnica se genera una neocarina, que había dudas de si esa neocarina, qué implicaciones tendría en el seguimiento de estos pacientes. Se han hecho estudios ya muy sesudos, con desarrollos de modelos computacionales, para ver el análisis de flujo, el recubrimiento del mallado, y se ha visto que en esta serie de este estudio, de 217 pacientes, con esta técnica de tronco, tratada con esta técnica, en tan solo 20 de ellos requirieron nueva revascularización, 10%, puede parecer mucho, pero vamos, en cuestión de mortalidad no tuvieron ningún problema y vamos, se vio que era una técnica bastante segura. Y en algunos de ellos hicieron OCT y se vieron cómo se producía en esa neocarina una endotelización
completa en la mayor parte de los pacientes, como es en ese caso, en este otro, en este otro, en este, o en algunos casos producían pequeñas fenestraciones, pero que repercusión clínica no tenía ninguna, y en algún caso sí que se veía una ausencia absoluta de endotelización. En estos pacientes lo que se propone es una antiagregación doble mucho más prolongada. Y en cuanto a otras técnicas que tendríamos para el tratamiento de las bifurcaciones, serían los stents dedicados, stents diseñados exclusivamente para tratamiento de bifurcaciones. Mi experiencia con ellas reconozco que es prácticamente nula y también, realmente la aplicación en este tipo de escenario ya es muy limitada y han quedado a nivel residual la utilización de estos tipos de stents. Y en cuanto a la comparativa, en el caso de las lesiones de tronco distal de diferentes técnicas, los chinos son los que han realizado estudios más grandes, porque realmente es complejo, como en este estudio, encontrar 400 pacientes, como encuentran ellos, con lesiones de bifurcación del tronco y que puedan todas ellas tratarlas con stent. En este caso compararon las técnicas del doble kissing crash con el culot y ellos observaron una discreta, aunque significativa, mejoría con la técnica del crash. En este otro estudio, también del mismo grupo, también con ese mismo número de pacientes desmesurado, compararon la técnica del stent provisional con la del doble kissing crash. Y en esta también obtuvieron mejores resultados con la técnica del doble kissing y esta mejoría prácticamente en todos los grupos, que cuando se hizo un análisis global mostró una un discreto favorecimiento a la técnica del crashing. Y ahora os voy a presentar 3 casos clínicos que hemos tenido relativamente hace poquito en el hospital y los vemos. El primero es un varón de 85 años con antecedentes personales, tuvo ya un escasez anterior, se le hizo una ICP con stents ADEA, circunfleja, todos los factores de riesgo cardiovascular del mundo, y la enfermedad actual era una angina progresiva con insuficiencia cardíaca, con una fracción de eyección ya moderadamente deprimida, y presentaba una comorbilidad importante, por lo cual la opción quirúrgica, ahora veréis la anatomía coronaria, se desestimó. Este es el caso. Vemos un árbol coronario severamente calcificado, con la presencia de los stents ahí en circunfleja y en DA, y una lesión muy importante a nivel del ostium de la DA, de CX proximal, y un ostium de la derecha. Y ahora veréis lo más peculiar también, es que nos encontramos, como lo que hemos comentado antes de las trifurcaciones, un enorme ramo intermedio, que realmente es la primera marginal, pero muy, muy desarrollada, con una lesión también muy importante a nivel del ostium. O sea, presentaba un abordaje realmente complejo. Se procedió, vemos ahí otra proyección, que vemos las 3 lesiones a tratar. Con triple guía, cubrir DEA, ramo intermedio circunfleja, dilatación de las lesiones. Primero se decidió posicionar el stent en el ramo intermedio, se infla con este resultado. Posteriormente predilatamos lesión de circunfleja y ahora posicionamos stents de DEA y circunfleja. Y al mismo tiempo dejamos el balón del ramo intermedio también inflado y se puede un inflado simultáneo de los 3. Tenemos ahí el resultado. Vimos ahí una infraexpansión del stent de CX proximal que se procedió a posdilatar con ese resultado. Al igual que el de la DEA, también se posdilató y se decidió terminar con una técnica de kissing stent, pero triple. Inflado triple y con este resultado final, más que aceptable y dadas las características del árbol coronario que tenía el paciente. Ahí lo veis. Vale. El segundo caso es un varón de 46 años, un chaval, fue mi edad, antecedentes personales, ninguno de interés, sin factores de riesgo cardiovascular, pero que presentaba una clínica de angina de esfuerzo de 1 mes de evolución y una ergometría positiva. Y nos encontramos con una lesión ahí en el tronco de la coronaria izquierda. La vemos ahí. Quizá aquí hubiera sido conveniente confirmarlo, aunque cuando se tiene experiencia se presupone que esa es una lesión significativa, pero haberle realizado OCT ahí complicado porque es muy proximal quizá, pero un IBUS para confirmarlo, pero en el sitio donde se hizo el procedimiento no se disponía de esa técnica. Pero si hacemos un análisis detallado de la lesión, en una de las proyecciones vemos claramente como el tamaño de lo que sería el tronco distal
la presencia de lo que sería la luz comparativamente sí que era una lesión importante y sobre todo acompañada de clínica en un paciente muy joven. Y vemos la placa realmente, que era una placa que abarcaba desde origen prácticamente de tronco hasta la parte distal, o sea que afectaría a la parte proximal de la bifurcación de tronco. Se decidió implantar un stent directo, ahí con inflado, 4 milímetros, alta presión y con un resultado final pues óptimo, ¿de acuerdo? Es el resultado final del caso. Y por último, presentamos un varón de 59 años como único antecedente de interés fumador e ingresa en la UCI de un hospital comarcal por un escasez, alto riesgo, y nos lo remiten para coronariografía. En la coronaria izquierda lo que vemos es una circunfleja monstruosa y en la DEA una lesión a nivel ostial severa. Aparentemente solo eso. Pero si hacemos más proyecciones y nos fijamos también detenidamente en lo que sería el tronco, porque podríamos pensar únicamente lesión de DEA ostial, le ponemos ahí un stent y terminamos. Podríamos cometer un grave error. Y es que lo mismo que hemos hecho antes, si analizamos realmente esa lesión y vemos los calibres que tiene la DEA y la circunfleja, vemos que eso no concuerda con el calibre del tronco. ¿Y eso por qué? Aquí hay una gran placa que afecta a todo el tronco, lo que hemos comentado de las lesiones del tronco, que hay en muchas ocasiones la afectación es difusa y podemos no verla. Y por lo tanto, si nos ceñimos a un tratamiento de lo que pensaríamos que es la lesión severa, podríamos estar implantando el stent y dejando ahí una gran cantidad de placa sin cubrir y con un riesgo muy elevado de trombosis. Doble guía para proteger, predilatación agresiva de la lesión de la DEA proximal, conseguimos la apertura de vaso, vemos ahí fragmentos de placa, de trombo, una placa muy inestable. Procedemos también a predilatar la lesión de la CX ostial para a la hora de luego poner el stent no intentar reducir la posibilidad de problemas de oclusión. Vemos ahí la placa muy ulcerada, muy fea de tronco y ya decidimos colocar el stent cubriendo en su totalidad el tronco y lo que os comentaba antes, guiados por el tamaño de la DEA proximal. Inflamos, dejamos atrapada la guía circunfleja por si tuviéramos problemas. Ese es el resultado. Vemos el ostium de circunfleja con afectación al menos moderada. Procedemos a recruzarla. Posdilatamos el ostium de circunfleja con ese resultado y terminamos con lo que hemos comentado antes del POT, con una posdilatación agresiva de la parte proximal para conseguir una correcta posición del stent en lo que sería el tronco y con este resultado final. También angiográficamente muy bueno. Y como conclusiones, el club de las bifurcaciones europeas, hay clubes realmente para casi todo, que han publicado en 2018 unas guías que dan ellos a la hora de los hemodinamistas afrontar este tipo de lesiones. Lo primero es hacerlo sencillo y seguro. Limitar en la medida de lo posible el número de stents, por eso lo que os he comentado, el provisional stenting, que va con un único stent. Si esa técnica se puede aplicar y vemos que es razonable, sería la técnica de elección. Respetar la anatomía original de la bifurcación e intentar reproducirla, por si al poner un stent producimos variaciones significativas de la anatomía de la misma. Intentar, en la medida de lo posible, una posición correcta del stent y una expansión adecuada. Y limitar también los overlaps entre stents que podamos poner. Y esta la he puesto yo, emplear la técnica con la que el operador se sienta más cómodo. Y es que es lo de experimentos con gaseosa. Uno, si se va a poner a hacer una técnica de double kissing, crashing o kissing stent y no la ha hecho nunca, que no se ponga en un tronco a hacerla. ¿De acuerdo? Y por último, decir pues, que si nos decidimos a tratar una lesión de estas porque pensamos que vamos a obtener un éxito y un muy buen una satisfacción absoluta por el procedimiento, tenemos que tener cuidado y tener en cuenta todas estas cosas que os he comentado para que no tengamos sustos que nos puedan llevar a tener que salir corriendo de la sala. Pero yo creo que si tenemos todas esas precauciones y tenemos la experiencia, porque eso es muy importante, la experiencia adecuada, yo creo que el resultado final será el satisfactorio. Muchas gracias. Mi pregunta es sobre el tratamiento médico
después de tratar las bifurcaciones, porque hay muchas recomendaciones clínicas para los inhibidores de P2Y12, de ticagrelor, prasugrel, pero hay como pocas indicaciones técnicas. A veces en los protocolos de los hospitales ponemos a criterio del hemodinamista, pero yo creo que las bifurcaciones, cuando no se hace provisional stenting, pues tienen más riesgo de trombosis. Esto es así, porque hay 2, 3 o hasta 4 capas de stent en la carina. Entonces tú, habitualmente, bueno, lo tenéis protocolizado y dais unas recomendaciones en el informe de cambiar a... Protocolizado no, pero siempre intentamos insistir en la necesidad de una antiagregación doble prolongada. Y de hecho ahora se están planteando con estudios el mantener más allá del año en pacientes de especial riesgo aterotrombótico, mantener esa doble antiagregación de manera muy prolongada. Y en el tronco distal, pues hombre, razón de más en esa bifurcación. Yo te voy a preguntar, José, yo coincido igual que tú que una alta tasa de pacientes con estenosis de tronco, nosotros conseguimos al menos el mismo éxito que la cirugía, sobre todo si lo tratamos con un stent provisional. El problema es que sabemos que hay lesiones que tenemos que morir en 2 stents. El resultado a largo plazo, la tasa de restenosis, es lo que nos preocupa un poco, sobre todo porque los estudios también, los resultados son bastante, si es verdad lo de double kissing crash, el culot parece que son los que tienen mejores resultados, pero los estudios tampoco son muy homogéneos en los resultados a largo plazo. No sé tu opinión. Es que por las mismas características de las lesiones y encontrar poblaciones grandes para hacer estudios con potencia suficiente es muy complicado. Solo los chinos consiguen 400 y pico pacientes. ¿Cuántos tiempo necesitamos nosotros en nuestro lado? Porque realmente es difícil. Y en cuanto a la técnica, yo creo que todas son adecuadas y son buenas. La cuestión es intentar discriminar y decir, para este paciente, es que eso es lo complejo y lo que tiene también un poco de arte en lo que hacemos, que yo creo que es también lo bonito. Decir, pues en este paciente yo creo que con un único stent, aunque haya un poquito de placa, con el resultado nos podemos quedar satisfechos. Y en otros casos no, sabemos que hay que morir a 2 stents. Y de hecho la técnica también incide un poquito en la del kissing stent, porque es una técnica que a mí particularmente es una que tradicionalmente había un poquito de miedo por lo que os he dicho de la neocarina. ¿Qué pasa con eso? Hay estudios que ya demuestran que la seguridad es bastante grande y muy importante. Y aquí tengo a Ignacio, que ha sido muy interesante lo que ha comentado. En pacientes inestables, esa técnica yo la he podido hacer en 5 minutos. Y eso en un paciente que está relativamente muriéndose, si empezamos a hacer técnicas inflado, reinflado, podemos acabar muy mal, a no ser que también dispongamos de asistencia hemodinámica, que no en todos los sitios la tenemos. Por eso también es muy importante la experiencia de uno mismo, de la unidad, y decir, pues con esta técnica me siento cómodo. Y oye, y es que cuando lo hacemos nosotros, realmente no tenemos constancia tampoco alarmantemente de que nos hayan envuelto los pacientes. Vemos que va bien y sobre todo es rapidísima. Pero ya lo digo, la técnica con la que uno se sienta cómodo y adecuada a cada caso. Porque tampoco se puede decir, a todos le hago eso. No, cada caso es particular. Yo tenía una pregunta también para ti, José. Te vamos a acribillar. ¿Qué opinión tienes sobre el uso de técnicas de imagen y concretamente del IBUS en el tronco y en qué porcentaje lo utilizáis? Reconozco que lo utilizamos demasiado poco. Probablemente por presión asistencial, por volumen de pacientes y por necesidades hay que hacer procedimiento, y nos guiamos mucho, porque somos un centro que hacemos muchísimo intervencionismo, nos guiamos bastante del ojo, aunque sabemos que puede fallar, pero vamos, nos guiamos bastante. Realmente es uno de los sitios donde considero que la utilidad es muy válida, y donde habría que aplicarlo, pero vamos, sin duda. Sin duda. Realmente, en ese sentido, quería comentar que el estudio Litro, que es un estudio hecho por centros españoles, es uno de los estudios en los que se basan las guías para recomendar que se haga IBUS cuando se trata el tronco. O sea que, en ese sentido, creo que estamos sentando también evidencias los centros nacionales. Muy bien. Pues, para finalizar, ¿hay alguna pregunta en la sala? Bueno, estaríamos hablando aquí muchísimo tiempo. El nivel de los ponentes ha sido excelente, las presentaciones han estado muy bien. Y nada, agradecerle también a la industria IZAS, a Terumo, a Biotronic, que hayamos podido realizar esta mesa, que a mí particularmente me ha resultado muy interesante.
a la doctora Rumi su colaboración y nada, y a ustedes la asistencia. Buenas tardes.